Bendiciones para todos, estamos nuevamente en un episodio más del Diario de un Ministro y en esta oportunidad hablaremos acerca de las presiones por crecer numéricamente que experimentamos todos nosotros los ministros y aquellos que tenemos de alguna manera la gran oportunidad de servir a Dios en este glorioso Evangelio del Reino. Y aquí, como todos los diarios del ministro, tenemos un amigo de la casa, un pastor muy reconocido en la ciudad que Dios está usando tremendamente en medio de nosotros, el pastor Carlos Delgado del Centro Mundial de Gloria. Pastor Carlos, bienvenido a este podcast. Mi pastor, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que como ministros este tiempo sea de bendición para todos los que vean este programa y que nosotros seamos verdaderamente aquellos agentes constructores del reino. Amén, así yo sé que va a ser, y toda la gente que está conectada con nosotros, quiero que empieces a compartir y le digas a alguno de tus amigos, colegas, ministros, que estamos en el Diario de un Ministro, edificando vidas y hablando de estos temas que muchas veces aquejan el corazón, pero que difícilmente se pueden expresar en medio de altares o en medio de las comunidades en las cuales nosotros nos encontramos. Pastor, ¿has sentido la presión por crecer numéricamente hablando? Bueno, yo creo que todos tenemos como le generamos expectativas de lo que vemos, ¿no? Y pues siempre que uno ve una iglesia grande o uno ve un ministerio grande, pues uno tiene dentro de la vida de uno el deseo también de crecer, ¿cierto? Así es. Ya de pronto es el tema de la frustración que viene en el momento que uno lo intenta hacer, ¿sí? Que esa frustración aparece. Okay. Mi pastor, esa frustración va a aparecer, pero creo que eso es algo muy particular en la vida de nosotros. Siempre vamos a sentir frustración en algo que no vamos a poder alcanzar. Y sobre todo porque no se da de la noche a la mañana. Si uno quisiera, de pronto hizo un evento y se llenó la iglesia con 20,000 personas, uno dijera, ¡ay, qué bendición tan grande! Sí. Pero definitivamente no ocurre así. No ocurre así. Ni en las películas. Ni en las películas, sí. Y no creo que la frustración sea mala, ¿sí? Es cómo manejo la frustración. Así es. ¿Sí? La frustración creo que es el sentimiento que aparece cuando yo no puedo lograr aquello que me propuse hacer, ¿cierto? Ahora, después de que yo me doy cuenta que no lo pude lograr, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con el sentimiento? ¿Qué voy a hacer con lo que viene como una sombra pesada a mi corazón y a mi mente? ¿Cierto? Si yo logro recuperarme de eso, verdaderamente he crecido y he madurado en un área. ¿Sí? Rendirse jamás. No, ¿Cómo es? Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Sí? Y la escritura es clara, no somos de los que retrocedemos, así es, ¿cierto? Así es. Nosotros somos de los que avanzamos para salvación de nuestras almas. Pero creo que es de pronto aprender a separar las cosas, ¿no? O sea, quizás de pronto lo que yo pueda sentir que va a ser natural, ¿cierto? Ajá. Porque no creo que alguien que vaya a por primera vez a hacer una torta, mi esposa viene haciendo tortas estos días, sí, las primeras tortas que le salieron mal, ¿sí? Sí, pero siguió intentándolo, claro. Siguió mejorando, revisó qué era lo que le faltaba y ya llegó al punto donde esta clase de tortas le salía bien. Y yo pienso que todo en la vida es necesario que venga la frustración, porque no creo que de pronto haciendo las cosas mal y de pronto recibamos un buen resultado, yo pienso que nos haría más daño. Totalmente. ¿Sí? Porque serían de pronto éxitos sin fundamento. Y eso nos destruiría más. Pero ¿de dónde viene esa expectativa que nosotros como ministros tenemos de que iniciamos nuestro maravilloso recorrido, nuestro llamado? Dios nos llama, nos equipa, nos desafía a hacer diferentes actividades, pero sobre todo eso, nos llama al ministerio. ¿De dónde sacamos esa presión para crecer numéricamente? Bueno, yo creo que hay varios agentes, ¿no? Pero creo que la primera es la falta de formación. Ajá. ¿Sí? De pronto no de formación teológica, sino formación de carácter, ¿sí? O sea, creo que el hecho de que no nos hayamos formado, o sea, nos hace confundir una visión de una ambición. Entonces, a veces estamos caminando en una ambición personal, ¿cierto? Y no en la visión que Dios tiene para mi vida. Entonces, cuando yo camino en la ambición personal, generalmente la persona que es ambiciosa quiere llegar rápido, ¿sí? Porque no tiene una ruta. O sea, no tiene una ruta trazada a donde tiene que llegar, sino es el fin. ¿Cierto? Entonces yo quiero tener una iglesia grande, ¿cierto? Yo quiero tener un ministerio influyente, ¿cierto? Y quizás no vemos lo que hay detrás de eso y lo que costó, ¿cierto? El desarrollo de una visión. Entonces se consideraría una ambición. Y como no nos formaron en ese pequeño detalle, ¿cierto? Entonces ahí de pronto nos está costando trabajo. No, y yo considero también que hay otro valor adicional y lo debemos agregar.
y es que los medios masivos de comunicación como las redes sociales nos han influenciado e impactado de tal manera que ¿qué es lo que tú ves en redes sociales, en televisión, en radio? Pues ministerios muy numerosos, y cuando Dios nos llama a nosotros, lo que tenemos como marco de referencia es lo que estamos viendo, lo que podemos decir, ay, quiero ir a Avivamiento, por ejemplo, a un congreso mundial, quiero ir al Rey Jesús, quiero ir a Panamá, donde da un rosario, quiero ir a Argentina, donde Claudio Freixo, donde cualquiera de estos hombres que definitivamente son hombres de Dios y están haciendo cosas maravillosas por el cuerpo de Cristo, pero son como nuestros referentes, y cuando empezamos a trabajar, empezamos a esforzarnos, a aplicar visión, a aplicar estrategias, diferentes cosas, nos damos cuenta que el asunto no es tan sencillo y no fue como tan dramático como si les ocurrió de pronto a ellos, y es donde llega la frustración, porque tú comparas lo que estás viviendo con lo que ellos están viviendo o lo que los medios te están mostrando y llega una frustración. ¿Por qué la gente de antes no se frustraba tanto y eran como un poco más felices a la hora de ministrar y de asumir su llamado? Porque no tenían esos marcos de referencia y ese bombardeo tan mediático que existe de que el éxito son números, y no necesariamente el éxito tienen que ser números. No, y que nosotros siempre vemos en televisión y en redes lo bonito de los ministerios, ¿no? Sí. O sea, nosotros vemos, porque obviamente quien edita el programa, quien saca lo bonito, saca lo mejor, ¿no? De pronto sí. no va a sacar los contratiempos, los conflictos, ¿cierto? Entonces nos creamos una imagen de que allá todo es color de rosa, allá todo es bonito, allá el pastor de la mega iglesia no tiene problemas, no tiene una carga que llevar, sí. ¿Cierto? Entonces nos hacemos como una idealización de lo que es un ministerio perfecto, ¿cierto? Así es. Entonces creo que eso genera presión en nuestra vida, ¿cierto? No solamente una presión por crecer, ¿cierto? Sino una presión por un status quo, una presión por una influencia, una presión por tantas cosas que en realidad pienso yo que son el resultado, más no la raíz. Así ¿sí? es. El resultado quizás de una vida de oración, ¿cierto? De un secreto para que se vea en público, ¿cierto? O de una vida quizás de consagración, de dedicación, de separación, ¿cierto? Nosotros hablamos de Juan el Bautista y hablamos de Elías y hablamos de Eliseo, pero nunca hablamos de la separación que ellos tenían para Dios. Sí, ¿sí? Eso es cierto. Y de la negación, porque eso es otra cosa que quizás como ministros, nosotros pensamos que el ministro que vemos en una plataforma se la pasa en un centro comercial comiendo, se la pasa paseando. No, definitivamente no. O sea, y no es así, ¿cierto? Ese ministro que aparece allá es una persona... El famoso precio por pagar. Claro. Y es una persona que se ha negado a casi todas las cosas, y creo que es lo que nosotros no vemos, y creo que a veces no estaríamos dispuestos a aceptar. ¿Sí? Y es una presión que nos roba el gozo, porque si Dios te llamó, el apóstol Pablo, recuerdo cuando decía, doy gracias a Cristo Jesús quien me fortalece y me tuvo por digno de confianza al ponerme a su servicio. Me tuvo por fiel, dice la Reina Valera del 60. Yo considero que eso es trascendental, tener ese gozo de ese gran privilegio de que Dios nos haya llamado y nos está usando para la predicación del Evangelio, para que el reino se establezca, para que miles puedan conocer al Señor, o decenas puedan conocer al Señor, o cientos puedan conocer al Señor, independientemente de la cantidad que el Señor nos permita administrar y ministrar. Yo pienso que el gozo debe estar presente. Por eso es que no puede sentirse una carga por el crecimiento, sino sentirse inspirado por el crecimiento de otros hermanos, y aún en humildad agradecer a Dios, bendecirlos y decir, Señor, si tú lo hiciste con ellos, también lo podrás hacer con nosotros. Y hablamos hace un instante fuera de cámaras acerca de aquellas cosas que uno no reconoce de los ministros que vienen haciendo un gran trabajo, y tú me decías, tenemos que reconocer que ellos no se formaron de la noche a la mañana, pero que sí vienen con un trabajo muy fuerte, y que nosotros también tenemos que aprender a no inventar la rueda, sino a poder asumir muchas de las cosas que ya ellos trasegaron y que nos van a ayudar a nosotros como cuerpo, porque somos un cuerpo. Claro, quizás nosotros como ministros hemos perdido de vista el legado, la trascendencia del ministerio. O sea, creo que eso ha desaparecido de la vista de nosotros. Y ¿sí? Independientemente de las divisiones que hoy en día tenemos, porque hoy en día, no, yo soy cuadrangular, no, yo soy asamblea, no, yo soy independiente, no, yo soy Supernatural Global Network, no, yo soy del que sea. Y esas expresiones, aunque son muy buenas, nos están separando. Entonces yo no puedo tomar de los cuadrangulares, yo no puedo tomar de cualquier otro de los ministros que ha hecho tanto por el mismo cuerpo.
por de pronto estas divisiones internas que nos están separando? A mí hay algo que me marcó mucho la vida, bueno, hay muchas cosas, pero esta en especial me marcó mucho la vida. Rod Parley, ¿sí? Rod Parley, él por años su pastor fue Lester Sumrall, ¿sí? Y algo que me pareció muy lindo y muy hermoso, que al final de la vida de Lester Sumrall, Rod Parley lo lleva, lo cuida, está pendiente de él cuando él está anciano, ¿cierto? Y usted ve que los primeros años de ministerio de Rod Parley, con 19 años tenía 5,000 personas. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, cuando uno ve eso, y yo vi una, llamémosla así, una conmemoración a lo que en el 2020 que Rod Parley le hace a su padre espiritual, a Lester Sumrall, él escribe de esta manera, dice: el manto de mi padre aún está en la tierra y está más poderoso que antes. Wow. ¿Sí? O sea, dándome a entender a mí, a todos los que leen, que lo que él está haciendo no es algo de él, sino que él toma el legado de un hombre de Dios, un general de Dios, ¿sí? Y comienza a trabajar sobre ese, y claro, pues en menos de nada se ve un crecimiento exponencial, porque pues él ya recoge algo que se ha venido trabajando. Y el apóstol Pablo le dice de esta manera, dice, ustedes están cosechando de algo que no trabajaron, ¿cierto? Y creo que es algo que nosotros necesitamos entender. Claro. O nos decidimos nosotros a construir algo de cero aquí, pero nos vamos a gastar 1, 2 o hasta 3 generaciones. Imagínate. ¿Sí? Claro. Uno lo ve en el mundo, por ejemplo, digamos, cuando uno ve los empresarios, ¿sí? Gente, uno dice, wow, pero ¿cómo tienen tanto dinero? ¿Cómo tienen tanta influencia? Usted mira los Gilins que van en tercera, cuarta generación. Así es. ¿Sí? O sea, ellos han ido tomando el legado que sus papás han dejado, ¿cierto? Y lo han sobreedificado sobre ese fundamento. Así es. Ahora, si uno ve la iglesia primitiva, llamémoslo así, que serían los primeros 300 años de la iglesia, Sí. ¿cierto? Uno ve que después de Jesús vinieron los apóstoles y luego vinieron los padres apostólicos. O sea, recogiendo herencia, legado Sí. de lo que los discípulos, y claro, por eso esa iglesia de ese tiempo tuvo un impacto mundial, ¿cierto? Porque no fue alguien que apareció por otro lado y dijo, yo lo voy a hacer, no, recogieron todo lo que los demás habían hecho y lo potenciaron, ¿cierto? Lo potenciaron. Y creo que eso es, creo que una de las fallas en en nuestro modelo en cómo manejar la frustración, ¿cierto? Porque nosotros dijimos, nosotros lo decimos como ministros, ¿sí? Decimos, no me está funcionando, ¿cierto? Pero uno en el mundo natural, cuando algo no funciona, pues uno va y revisa de pronto a alguien que ya le funcionó, Claro. ¿cierto? Y, por ejemplo, yo me voy con la cocina porque he estado cerca en estos días de eso, ¿cierto? Entonces uno va y mira cómo era. Ya vi que tú eres igual que yo, somos expertos cocineros. No, yo cero cocina, pero por lo menos veo cocinar, ¿cierto? No, a mí se me quema hasta el agua, chino. Entonces, pero uno ve que, listo, no me salió, voy a ir a mirar en qué falló la receta. Claro. De alguien que ya lo alcanzó, ya lo logró, ¿cierto? Y creo que ahí es donde erramos, ¿cierto? Porque si yo me frustro, que no es pecado sentirse mal, ¿cierto? Que no es pecado querer salir corriendo, porque pues todos lo hemos sentido en algún momento, ¿cierto? Pero cuando yo tengo la frustración, yo digo, bueno, ¿cómo le voy a dar solución? ¿Cierto? O sea, o me voy a complejar, ¿cierto? Y voy a ver que todo el mundo está bien y yo estoy mal y voy a decir como Elías, a mí yo soy el único, ¿cierto? Y no, en realidad no soy el único, todos estamos pasando por algo en algún momento, ¿cierto? O me pongo yo a mirar de pronto a quien le funcionó, teniendo presente de que mi vida es muy diferente a la de él, ¿cierto? Pero los principios son los mismos, ¿cierto? Entonces yo comienzo a mirar a quien le funcionó. Y es una tarea de mirar, intentar, y la tarea del Espíritu Santo, del trabajo, y eso va puliendo el carácter de uno como persona. Y para allá vamos, porque para poder asumir el legado de otras personas o de generaciones anteriores, una característica muy importante, humildad. Humildad para reconocer que no lo tenemos todo, pero que entre todos sí lo tenemos todo, y poder asumir lo que es funcional, lo que realmente Dios está haciendo con generaciones anteriores, y traerlo para este lado, y no edificar desde cero, sino edificar desde los hombros de hombres y mujeres que definitivamente han hecho grandes cosas por el Evangelio. Y de pronto algo, mi pastor, que creo que es importante, es que nosotros, la frustración no nos lleve a la comodidad. Sí. Sí, o sea, porque podemos correr ese riesgo, ¿cierto? Sí. De volvernos conformistas. Cuando uno estudia historia de la iglesia, uno se da cuenta que la iglesia estuvo bien hasta que llegó a estar cómoda. Sí. ¿Sí?
Y creo que... Cuando fue legal dentro del imperio. Ya, cuando fue legal, cuando tuvo influencia, cuando llegó a todos lados. Entonces como que ya no había más a dónde avanzar, entre comillas, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces nos acomodamos, ¿cierto? Y la frustración también puede producir eso. Yo puedo decir, bueno, pero si yo con la gente que yo tengo es suficiente, creo que he hecho bastante, creo que he alcanzado mucho, porque puedo llegar a tomar esa perspectiva también, ¿cierto? Claro. Entonces me retengo y quizás pues la influencia que yo tengo la considero como algo suficiente y me acomodo, ¿cierto? O número 2, la frustración se maneja de manera errónea y es que te amargas. Claro, y me vuelvo un amargado. Y te vuelves envidioso. Y entonces criticas a tu hermano que si está creciendo o si le está funcionando algo. Entonces, eso mínimo está haciendo algo que no es. No. Sí. Apoya a tus hermanos, bendícelos, porque somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, yo te amo a ti, tu éxito es inspirador para mí y no al revés. No tu éxito tiene que ser mi propio fracaso o el éxito de otra persona sea tu fracaso, es al revés. Nos gozamos con aquellos que están gozando. Y eso es un matrimonio, ¿no? O sea, donde pienso yo que si gana el uno, gana el otro también, ¿cierto? O sea, y tenemos que tener la capacidad de celebrar los éxitos de los demás. Totalmente. ¿Sí? O sea, que se terminarán convirtiendo en nuestros éxitos cuando yo los celebre. Absolutamente. Y yo pienso que eso es importante. Fuera de cámaras hablábamos también acerca de la importancia del corazón, de que Dios debe verte como alguien confiable para poderte entregar dones, talentos, recursos, entre ellos gente. Para poderte ver, si eres digno de confianza, pues Dios te va a entregar gente. Pero no podemos ser dignos de confianza si estamos amargados, si estamos acomodados, si estamos simplemente frustrados y peleando con Raimundo y todo el mundo, porque no obtenemos lo que nuestro corazón de pronto se anhela de manera incorrecta, que nuestro corazón no está alineado a cumplir el propósito divino, sino expectante de cumplir lo que los medios masivos de comunicación pueden desarrollar o identificar como éxito para un ministro. Yo pienso que el corazón del ministro tiene que estar bien alineado. ¿Qué fue lo que Dios te mandó a hacer? ¿Qué fue lo que Dios te llamó para realizar? ¿Cuál es tu asignación específica? Hace unos meses que estuve uno de los pastores del país aquí, que tú lo tuviste en tu iglesia, el pastor Silvestre, nos decía, somos muy toderos y tenemos que aprender a especializarnos en algo. Sí. Yo decía, wow, tremenda sabiduría nos estás impartiendo. Y es una realidad. Nosotros de pronto no tenemos la misma unción de Pedro, la misma sabiduría de Pablo, la misma habilidad que tuviese Esteban, cualquier otro, hablando en términos generales. Pero definitivamente Dios ha puesto algo en tu corazón con lo cual te identifica y obviamente te especializa para poder hacerlo. Pienso que ahí radica, aparte de que tú puedes tomar legado, pero también hay cosas que te van a identificar a ti y que tienes que desarrollarlo también sin que seas una copia, infortunadamente, muy barata de otra persona. No, y la especialización es algo a lo que le hemos huido, ¿no? Sí. O sea, porque... Cuesta. Claro, y más de pronto, qué pena, más nosotros como pastores que de alguna otra manera nuestra función es polifacética, ¿no? O sea, porque al mismo tiempo tenemos que... Nosotros cantamos, bailamos, enseñamos. Nos toca hacer de todo, sí. Y quizás de pronto nos cuesta de pronto separar el hecho de que nosotros para todo servimos, pero para todo no somos buenos. Así ¿sí? es. Entonces necesitamos nosotros dedicarnos y especializarnos en algo que verdaderamente va a dar a luz lo que Dios puso en nuestra vida. Así ¿sí? es. O sea, si no vamos a correr el riesgo de haber hecho muchas cosas, pero no haber hecho las cosas que nos mandaron a hacer. Así ¿sí? es. Y creo que en eso la Biblia es, cuando uno mira a todos los hombres de Dios en la Biblia, uno se da cuenta de que todos tenían su particularidad. O sea, no puede decirle que es que uno recogía lo de todos o... No, todos tenían su particularidad de acuerdo a lo que Dios quería hacer en la tierra. Total, tú te imaginarías a Pablo tratando de que su sombra sanara a los enfermos como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, o que Pedro tomara los pañuelos y se los mandara a la gente para que fueran sanos, porque los pañuelos de Pablo sí sanaban a los enfermos. Cada uno tenía su particularidad y eso es lo bonito del evangelio, que tenemos una diversidad de dones, diversidad de formas, una diversidad de sabiduría, que lo que tú tienes a mí me sirve, lo que yo tengo a ti te sirve, y entre todos tenemos absolutamente todo.